Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, dentro del mundo, hay dos referencias importantes. Una, el cierre de la gran conferencia de Bakú en Azerbaiyán, donde el tema fundamental es el cambio climático, el calentamiento global, los desórdenes ambientales, la situación de España, que precisamente fue tocada como un símbolo de lo que puede pasar en muchos países y donde la gente estaba tan molesta que no hizo distinción y pitó prácticamente al rey de España, a quien lo respetan tanto, pero también al presidente de España, dentro del criterio de que tanto el poder político como la parte simbólica de la monarquía deben ocuparse más de las necesidades del pueblo y no situaciones como estas de desastres tecnológicos o naturales, producto del descuido de políticas oficiales. Por eso, tanto la reunión de Azerbaiyán como la de Brasil, donde las grandes economías del mundo, G20, el grupo de las 20 naciones más importantes, el tema ha sido, por supuesto, el ambiental, aun cuando en Brasil fue muy importante la presencia y la intervención del presidente Lula sobre la campaña mundial contra el hambre, que es un tema muy, muy vital para toda la humanidad y donde tienen que pagar los más ricos a los más pobres, sobre todo las potencias más desarrolladas que han explotado muchas veces las materias primas del mundo a repartir la riqueza a nivel universal. Y en cuanto a lo de España, pues tenemos la noticia hoy en la prensa europea que los reyes de España regresaron a las zonas devastadas por las inundaciones, donde fueron recibidos en esta oportunidad con aplausos, a diferencia de una caótica primera visita hace 2 semanas, cuando la comitiva en la que iban recibió insultos y además le lanzaron tierra, barro a la cara inclusive de la reina, lo cual eran momentos de rabia del pueblo español, que cuando los pueblos se ponen molestos no respetan las fórmulas en razón de precisamente reclamar justicia y reclamar atención. Por eso esta vez en que los reyes van nuevamente y con una carpeta llena de ofertas reales para combatir la pobreza y sobre todo los daños causados, hubo una situación difícil. Los reyes de España vuelven a la zona devastada por las inundaciones. Felipe VI y Letizia llegaron a la localidad de Chiva, en la región de Valencia, la más afectada por las riadas del 29 de octubre, donde fueron recibidos con aplausos y algún grito de ¡Viva el Rey! Tras las caóticas imágenes vistas en su primer desplazamiento a la zona, esta nueva visita estuvo rodeada de la máxima discreción y de hecho la Casa Real no comunicó la agenda oficial por adelantado. Según la prensa española, los reyes acudirán también a otras 2 localidades afectadas por las inundaciones que dejaron 227 muertos y más de una decena de desaparecidos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, actualmente en Brasil para la cumbre del G20, tiene previsto informar sobre la gestión de las riadas por parte de su gobierno el 27 de noviembre en el Congreso español. En España, país muy descentralizado, la gestión de las catástrofes es responsabilidad de las regiones, pero el gobierno central, a cargo por ejemplo de la Agencia Estatal de Meteorología, que alerta de posibles eventos potencialmente devastadores, puede poner medios e incluso asumir la gestión en un caso extremo. La Primera Guerra Mundial, 1914-1919, se libró con armas convencionales que todavía no tenían la fuerza de las armas que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial y particularmente el potencial destructivo de lo que fue Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de enero de 1945, con el uso militar por primera vez de una bomba atómica como fue sobre Hiroshima y Nagasaki. Precisamente es un gran delito contra la humanidad cuando se emplean armas contra la población civil y esto ocurrió con el uso militar afortunadamente único allí porque después de 1945, en el 49 Rusia tuvo la bomba atómica y en los años siguientes Francia, Inglaterra e igualmente China. Y ahora se dice que tal vez Irán tiene desarrollos avanzados, los tiene Israel, los tiene Corea del Norte y la amenaza nuclear está en todas partes y lo grave es que ahora en el conflicto Rusia-Ucrania, Rusia afirmó que Ucrania ha disparado misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos y por la OTAN contra su territorio por primera vez en 1000 días de conflicto porque mientras tanto Vladimir Putin volvió a nuevamente amenazar con la guerra nuclear, que sería la tercera guerra mundial, y donde decía Einstein alguna vez que si hubiese una tercera guerra mundial, que sería con armas atómicas, la cuarta sería con palos y piedras, porque acabaría con la humanidad, caerían pequeños grupos nada más regados en las zonas selváticas, la contaminación sería tan fuerte, el invierno nuclear y los daños causados a la humanidad. Por eso hay capacidad de 6 o 7 veces de destruir el planeta con las armas nucleares. De allí lo peligroso de esta advertencia del presidente Putin,
y de la responsabilidad de Occidente de mantener el conflicto y buscar una solución pacífica, negociada, como lo establece la Carta de las Naciones Unidas, su artículo 33, solución pacífica de las controversias internacionales. Rusia dijo el martes que Ucrania disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra su territorio por primera vez en 1000 días de conflicto. El ataque tiene lugar unos días después de que Kiev recibió la autorización de Washington de golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance. Según el Ministerio Ruso de Defensa, el ataque tuvo lugar a las 3:25 locales con 6 misiles balísticos contra un emplazamiento en la región de Briansk. Añadió que se usaron misiles tácticos ATAK-MS de fabricación estadounidense. El uso de este tipo de misiles era una línea roja para Moscú, que había prometido una respuesta apropiada si eso ocurría. Desde Río de Janeiro, donde participa de la cumbre del G20, el canciller ruso Sergei Lavrov prometió una respuesta acorde de Moscú tras el lanzamiento y aseguró que marca una nueva fase de la guerra de Occidente. El martes, el presidente ruso Vladimir Putin firmó además un decreto que amplía las posibilidades del país de utilizar armas nucleares. La medida permite a Rusia utilizar armas nucleares contra un país sin armas atómicas como Ucrania, pero que esté respaldado por una potencia nuclear como Estados Unidos. Putin advirtió en septiembre pasado que si Occidente permitía a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de mayor alcance, significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. La invasión rusa a Ucrania, lanzada el 24 de febrero de 2022, suma 1000 días este martes. Actualmente Moscú ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano. Esta situación planteada de Rusia y Ucrania es uno de los conflictos peores de los últimos 100 años. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ha vivido momentos de paz y de tranquilidad. Pero ahora, con los arsenales nucleares, la amenaza es terrible. Y como decíamos en la nota anterior, el presidente ruso considera que hay una especie de apertura a la Tercera Guerra Mundial porque implicar la OTAN dentro de lo que Ucrania tiene hacia la frontera rusa significa un conflicto ya no de Rusia contra Ucrania, sino contra Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Occidente en general. Habrá que ver qué piensa la actitud de los chinos frente a esta situación y si es posible llegar a un acuerdo determinante. De allí la importancia esta tarde de hacer un análisis en profundidad sobre la situación de estas armas y la amenaza tanto de Estados Unidos de implementar armas a Ucrania de largo alcance como la respuesta rusa. Y después tendremos, como siempre, en Brújula Internacional, los invitados refiriéndonos siempre al campo del derecho y las relaciones internacionales. La semana comienza con una noticia muy grave de la autorización que han hecho algunos países a Ucrania para emplear armas contra Rusia. Algunos especialistas advierten, y en Rusia lo han hecho sobre la Tercera Guerra Mundial, si Estados Unidos permite a Ucrania uso de misiles de largo alcance, y esto podría profundizar la escalada. Estas armas de un alcance máximo de varios cientos de kilómetros permitiría a Kiev llegar a centros logísticos del ejército ruso y a los aeródromos desde donde despegan los bombarderos. La posibilidad de que Ucrania comience a utilizar misiles de largo alcance contra Rusia hasta ahora estaba negada, pero al abrirse la posibilidad ha generado declaraciones fuertes en Rusia con funcionarios advirtiendo sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Todo comenzó por las versiones de medios como el New York Times Post y el New York Times, según los cuales el presidente estadounidense Joe Biden en ejercicio le ha dado permiso a Ucrania de utilizar misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia. La decisión permitiría a Zelensky desde Ucrania utilizar el sistema de misiles tácticos del ejército conocidos como ATACMS para atacar profundo en territorio ruso en momentos en que el presidente ruso Vladimir Putin ha recurrido a Norcorea, que envió a miles de soldados a lo largo de la frontera norte de Ucrania con el objetivo de intentar recuperar cientos de kilómetros de territorio tomados por las fuerzas ucranianas. Pero, por ahora, ni la Casa Blanca ni Biden, quien ahora está viajando a Río de Janeiro para el inicio este lunes de la cumbre del G20, si todo esto se confirma, significaría que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Estados Unidos y los Estados europeos están combatiendo con Rusia directamente, lo dijo Putin el 13 de septiembre. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky, quien lleva meses pidiendo a Estados Unidos y Europa la autorización para usar este tipo de misiles contra Rusia, ha respondido con cautela ante la falta de una versión oficial.
Hay numerosos medios de información que hemos recibido la autorización de tomar medidas adecuadas, lo afirmó, pero los bombarderos no llevan a cabo con ayuda de palabras como estas que se han dicho. Los misiles hablarían por sí mismos, lo cual pareciera que la amenaza es directa. Y estas armas de un alcance máximo de varios cientos de kilómetros permitirían a Ucrania llegar a centros logísticos del ejército ruso y a los aeródromos desde donde designan y despegan sus bombarderos. Usar armas de largo alcance para Ucrania y para Kiev significa un desafío mayor a Rusia que cambia la naturaleza de la guerra, porque Occidente estaría combatiendo con Rusia, lo advirtió el presidente Putin. Y de conformidad, la decisión de Biden significaría un gran espaldarazo a Ucrania unos días antes de que su gobierno dé paso en enero al de Donald Trump, que además tiene una política distinta con Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya advirtió a Occidente de las consecuencias del permiso a Kiev para el uso de las armas de largo alcance para ataques en territorio ruso. Es importante señalar que el presidente ya se ha pronunciado al respecto, dijo María Zaharova, la portavoz de la Cancillería rusa. Putin dijo entonces que Occidente accede a autorizar ataques dentro de Rusia con su misil de largo alcance. Eso cambia la esencia y naturaleza del conflicto de Ucrania. Hay que ver la reacción también del presidente Donald Trump, si tiene intenciones de llegar a acuerdos con Rusia para terminar con la guerra de Ucrania como lo ha prometido. Además, esto complica mucho porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, Estados Unidos y los Estados europeos estarían combatiendo con Rusia directamente, como lo señaló el presidente Putin. Lo cierto es que una de las crisis más graves en este momento a nivel internacional, por ahora ni la Casa Blanca ni el Pentágono han confirmado esta situación, pero el presidente Biden pareciera haber autorizado a Ucrania el uso de estas armas de largo alcance de Estados Unidos, siempre que fuera para ataques limitados dentro de Rusia, pero que Rusia considera una declaración de guerra. Por eso estaremos atentos y seguiremos el análisis cada día de este tema tan complicado en la guerra entre Rusia y Ucrania.